Y vamos a hablar de un tema que preocupa a muchas familias, a todas las familias en realidad, porque quien al estar cerca a una edad de jubilación, de retiro, o quien tiene una proyección acerca de lo que puede ser una pensión para el papá, el abuelo, y en este momento hay mucha incertidumbre. Sí, pero se está discutiendo muchas cosas. La Asociación de AFP ha propuesto una reforma integral del sistema de pensiones, de tal modo que los jubilados no reciban montos menores a los 580 soles. Hay que estar metido en su casa, no poder ir a ningún sitio, porque no alcanza para nada. Pensiones de solo 200 soles hoy causan la indignación de exaportantes y jubilados, situación que la Asociación de AFPs busca cambiar a través de una propuesta de reforma integral. Ahí queremos incluir a los dependientes que hoy día ya contribuyen, a los independientes y los informales. Y aquellos trabajadores que de repente tienen 19, 20 años recibirán la parte proporcional, pero no como ahora ocurre que se quedan sin pensión en la ONP y en el caso del sistema privado no tienen pensión mínima. Giovanna Priale, vocera de las AFPs, detalla que proponen que la pensión para todos no baje de los 580 soles y que pensión 65 sea reemplazada por un fondo semilla. Que es a cada niño recién nacido se le coloca dinero en su cuenta individual de capitalización financiada por los impuestos que todos pagamos y esto se capitaliza en el tiempo. Todos los peruanos que tienen 20 años de aporte deberían recibir como mínimo una pensión garantizada que puede ser equivalente a lo que hoy día se le paga en la NP, que es 583 soles. Se sugiere que en este caso el monto mínimo a aportar de manera mensual sea de 64 soles y que el Estado duplique la cifra, además de sumar el 1% del IGB anual de cada aportante. Se llama contribución equiparada, que es por cada sol que el trabajador pone, el Estado coloca un sol hasta un tope, que es la pensión garantizada escalonada. Ante ello, indagamos en la calle cuánto están dispuestos a pagar los peruanos por una pensión y cuál creen que sería la pensión mínima a recibir. ¿Cuánto podría usted creer aportar mensual para su fondo? Podemos pagar 100 mensual. Pues el sol diario, pues. Tú te jubilas, ganas menos. Mínima, 1.800 soles. Porque menos no alcanza. Menos no alcanza. No alcanza ni 500 soles tampoco. El economista Jorge Carrillo señala que la iniciativa es completamente viable. Perú es uno de los pocos países donde el sistema público compite con el sistema privado. Tiene que haber algún mecanismo para que los independientes, los informales, reciban algún nivel de pensión. Que los formales no tienen mucha continuidad tampoco. Y entonces el sistema también tiene que considerar esa particularidad. Como sea, esta es solo una propuesta y la discusión queda ahora en manos del Congreso de la República, escenario donde el sistema privado de pensiones ha sido demonizado muchas veces sin medir las consecuencias de ello. Pero vamos a tratar de entender en qué consiste esta reforma, porque el gobierno, el Congreso también tienen su idea de reforma y por eso hemos invitado esta mañana a Giovanna Priale, presidenta de la Asociación de AFP, para tocar este punto. Buenos días, Giovanna. Giovanna, muy buenos días. Buenos días, Marité, Pedro, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo nuevo en esta reforma que se está planteando y qué es lo bueno y lo que no sería tan bueno en todo caso, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, creo que es importante tomar en consideración la experiencia que nosotros hemos tenido ahora con el tema de salud, ¿no? Una de las grandes reflexiones que tenemos como país es que no nos preparamos adecuadamente y lo que queremos nosotros evitar es que en el año 2040, de cada 10 peruanos, 4 van a ser mayores de 65 años de edad. Hoy día tenemos que de cada 10 peruanos, 2 son mayores de 65 años de edad. Si nosotros no hacemos una tarea hoy día de reconstruir el sistema de pensiones, lo que vamos a tener es en el 2040 probablemente 4 de esos 3 de cada 10 peruanos que no van a tener una pensión, ni no van a tener capacidad para poder comprar sus medicinas, ni alimentación, ni siquiera para poder transportarse a ningún sitio. Entonces tenemos que tomar una acción previsora y esa acción tiene que ser hoy. Hace años que nosotros venimos trabajando desde el gremio una propuesta que está muy sintonizada con las que se han recibido en la Comisión de Reforma, que es un esquema basado en pilares. En la medida que en el Perú 7 de cada 10 peruanos son independientes e informales, tenemos que adecuar el sistema de pensiones a esa realidad. Y lo que proponemos son básicamente 2 ideas fuerzas o 3 si quieres. La primera es pensión mínima para todos, y eso quiere decir que en lugar de esperar a que la persona llegue a 65 años de edad y el Estado tenga que sacar de su bolsillo 125 soles mensuales, a cada niño recién nacido le colocas un dinero en una cuenta individual y ese dinero financiado por los impuestos se capitaliza en el tiempo, es decir, se multiplica por 10, 20 o 30 veces el valor original, con lo cual es mucho más barato de financiar por el Estado.
Y si la persona a los 65 años de edad cae en pobreza porque no logró ahorrar ni un sol, tenía baja productividad, fue trabajador informal, esa capital semilla se convierte en una pensión mínima que se activa inmediatamente. Si la persona no cae en pobreza, ese dinero regresa a las cuentas individuales de los recién nacidos. En la medida que ese dinero está capitalizado en el tiempo, por cada persona que no caiga en pobreza a los 65 años de edad, tú podrías regresar a alimentar 10 nuevas cuentas individuales de 10 personas recién nacidas. Nos dice que uno de los pilares es que haya una pensión mínima para todos. Es decir, todos los peruanos vamos a tener una pensión. Aquellos que tengan mayor productividad, mayor nivel de ahorro, tendrán una pensión mejor que aquellos que tendrán una mínima que no debería bajar de 580 soles. ¿Cuál sería otro pilar o tema importante? Vamos a darle un poco los titulares para que quienes nos están viendo vayan siguiendo este razonamiento de por qué sería beneficiosa la reforma. Te agradezco. La segunda propuesta es que dentro de los trabajadores informales e independientes que no necesariamente tienen la misma posibilidad de ahorro, existan dos mecanismos que los ayuden a ahorrar. Uno es la devolución del 1% del impuesto general a las ventas, que iría directamente a tu cuenta individual de capitalización, alimentando el dinero que tienes ahorrado. Y la otra viene a ser básicamente esa contribución equiparada que ya existe en muchos países. Por cada sol que el trabajador independiente aporta, el Estado aporta un sol hasta un tope, que es esta pensión mínima que tú señalabas de 583 soles. De esta manera lo que se busca es que el trabajador informal e independiente por lo menos tenga la cobertura de la seguridad social que también tiene el trabajador dependiente e igualar la cancha para dependientes e independientes. Esa es la segunda propuesta de este esquema de pilares. Y fundamentalmente además, Maritere, Pedro, importante señalar, el gremio hace meses, años que viene trabajando en lanzar una propuesta que es la comisión por desempeño. Hay un fastidio natural en los trabajadores afiliados que dicen yo no quiero pagar cuando la rentabilidad es negativa y el FP sigue ganando utilidades. Entonces, para resolver ese problema, hace años que nosotros venimos proponiendo, y es un cambio en la ley, que se incluya la comisión por desempeño. ¿Qué quiere decir? Que la AFP cobra un cargo fijo mínimo, pero el resto de la comisión variable se cobra sí y solo si la rentabilidad es positiva. Eso permite alinear intereses. Si el afiliado tiene una rentabilidad positiva, la AFP cobra la comisión. Entonces, se trata de crear un sistema que sea accesible a la población. Claro, suena mejor porque además es más justo, ¿no? O sea, si perdemos, perdemos. Ustedes que me están administrando, que de repente han elegido mal en qué instrumentos invertir, entonces la próxima vez van a elegir mejor porque así cuando todos ganemos, ustedes ganen y nosotros también ganamos. Pero lo que a mí me preocupa es qué cantidad de informales, tomando en cuenta que somos un país con una gran cantidad de informales, que muchos no están bancarizados, probablemente muchos tampoco están en las AFPs porque no tienen una visión de lo que es el futuro previsional, etcétera. ¿Cómo involucrarlos, cómo jalarlos, cómo invitarlos, fomentarlos y motivarlos a que finalmente también participen de esto? Te agradezco muchísimo la pregunta, Marité. En esa experiencia que hemos tenido de la devolución de los 2.000 soles por los decretos de urgencia del gobierno y de hasta el 25%, hemos identificado que la AFP ha generado una inclusión financiera grande, porque los trabajadores que han hecho uso de esta alternativa se encontraban incluso en las zonas más alejadas del país. Eso quiere decir que en algún momento fueron dependientes y luego regresaron obviamente a trabajar como independientes informales. Y lo que tú señalas es bien importante, porque si hubiese habido regularidad en los aportes, probablemente en lugar de tener un fondo más pequeño hubieran tenido fondos más grandes. Y acá es donde tenemos que actuar utilizando las herramientas de economía del comportamiento, que no es otra cosa que generar conciencia en la población, trabajar mecanismos mucho más sencillos de cobro. Por ejemplo, hoy día solamente puedes cobrar una vez al mes y tienes que hacerlo a través de FPNet. Pero nosotros estamos planteando que el regulador tenga facultades que le dé el Congreso para que nosotros vamos a aplicar las herramientas que ya existen en otras partes del mundo, como México, que están en formar como nosotros, que es que yo pueda pagar de repente un sol diario, como decía en el reportaje, de repente 100 soles al mes, es decir, que el pago sea variable. O sea, facilitar el mecanismo para que aquellas personas que son independientes se vayan integrando a estos pagos y a esta capitalización de un futuro fondo, ¿no es cierto? Ir a la gente. Exacto. Es un poco lo que está planteando. Exacto. Ahora, lo que le quería preguntar también, Giovanna, un poco retomando esta pregunta es, no está en discusión solo el tema de las AFP y los que estamos afiliados a una AFP. Estamos hablando de una reforma del sistema previsional, o sea,
quienes nos están viendo hoy están en la ONP, a ellos también les interesa el tema, AFP y cualquier otro sistema en el cual se apunta a una pensión. Pero la pregunta que un poco tenemos algunos es, tengo mi fondo de AFP, viene la reforma, pierdo ese fondo que es mío personal, se va a un fondo común, se mantienen los fondos individuales. ¿Hacia dónde están mirando las autoridades y ustedes? Mira, el punto que tú has planteado es clave. Si nosotros tenemos el respeto a la seguridad jurídica, no solo empresarial, sino sobre todo del individuo, el fondo es un fondo que ha sido construido con el esfuerzo del trabajador y por lo tanto el fondo se tiene que mantener. En esta propuesta de reforma, nosotros no debemos olvidar que hay un contrato privado entre el AFP y el afiliado. Y lo peor que podríamos hacer es decidir de manera unilateral, escuchar al afiliado, que parte de su fondo va a ir de repente a un sistema público, a un sistema de reparto, y parte se va a quedar en su cuenta individual. Entonces, el tema que tú planteas es un tema trascendental que ojalá el Congreso lo esté tomando en consideración. Hay que ser respetuoso de la Constitución y hay que ser respetuoso del dinero del trabajador. Si tú tienes su cuenta individual, esa cuenta individual se tiene que mantener. Y si el país decide en conjunto, escuchando al afiliado, al empleador y al Estado, que también tiene una necesidad de financiamiento fiscal, la propuesta de reforma que se lance tiene que tener consenso social, pero ser aplicada para las siguientes generaciones, porque sería muy complicado perjudicar el futuro pensionario, como tú señalabas, de las personas que hoy se encuentran en el sistema de AFPs y en el sistema de la ONP, que es un sistema público. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en las reglas de transición, en las disposiciones complementarias y en no forzar, como hizo en el año 93. Claro, Giovanna, porque nos podría preocupar a los aportantes que en ese momento se licúe nuestro dinero, se meta en una bolsa común, ¿no es cierto? Y nos digan, bueno, ya cambiaron las reglas, ¿no? Nosotros tenemos un contrato, las personas que están en ese momento en el sistema, las condiciones tienen que ser respetadas claramente. Yo no creo que nadie podría ahorita proponer... Claro. Hay voces en el Congreso. Bueno, siempre hay voces que pretenden quitarle a los que tienen y bueno, no importa, hay que quitar y licuar y para todos por igual. Pero sí, solamente lo voy a dejar con mi inquietud porque ya tengo que cerrar. Siempre hay que hacer la diferencia entre independientes, tú lo has dicho, Giovanna, gente que en algún momento trabajó en una empresa y luego trabaja como independiente, y los informales. Sí creo que hay medidas específicas que se tienen que hacer para la inclusión financiera, tanto en el sistema financiero como en las AFP, para los informales, que no es lo mismo que los independientes. Aunque pareciera lo mismo, no es lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias, Totalmente Giovanna. de acuerdo. Este es el inicio. Muchísimas gracias a ustedes. Este es el inicio de un debate en el que vamos a acompañar lo que se diga en el Congreso y los temas que van surgiendo, Maritere, y nos preocupan. Con las nuevas medidas pueden decir cualquier cosa, entonces hay que siempre poner los puntos y ir como dicen, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.